¿Alguna vez has sentido que algo te detiene? Algo que no puedes ver, pero que te limita, te frena en tus esfuerzos por lograr lo que realmente deseas. Hoy vamos a hablar sobre esos temores ocultos que todos llevamos dentro y cómo pueden robarnos el éxito, la felicidad y la paz mental que tanto anhelamos. Hoy hablaremos de los 6 fantasmas del temor. Los temores son una de las emociones más poderosas que podemos experimentar. Y aunque, en muchos casos, el miedo es un mecanismo de supervivencia, hay miedos que no nos protegen, sino que nos limitan. Estos temores son profundamente psicológicos y actúan como barreras invisibles que nos impiden avanzar en la vida. Pero, ¿de dónde vienen estos temores? A lo largo de nuestras vidas, absorbemos creencias y expectativas que, con el tiempo, se convierten en estos miedos profundos. Hoy vamos a centrarnos en 6 de ellos: el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad, el temor a la pérdida del amor, el temor a la vejez y el temor a la muerte. El temor a la pobreza es un estado mental, nada más, pero es suficiente para destruir las probabilidades de logro de una persona en cualquier actividad. El temor a la pobreza paraliza la facultad del razonamiento, destruye la facultad de la imaginación, elimina la confianza en sí mismo, destruye el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce a la incertidumbre del propósito, estimula el hábito de dejar las cosas para más tarde y hace que el autocontrol parezca imposible. Acaba con el encanto de la personalidad, destruye la posibilidad de pensar con precisión, desvía la concentración del esfuerzo, mata la persistencia, anula la fuerza de voluntad, destruye la ambición, nubla la memoria e invita al fracaso en toda forma concebible. Mata el amor y asesina las emociones más exquisitas del corazón, desanima la amistad e invita al desastre en 100 formas diferentes. Conduce al insomnio, a la miseria y a la infelicidad, y todo ello a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo donde hay sobreabundancia de todo aquello que pudiera desear el corazón, sin nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido y planes que broten de él. Sin duda, el más destructivo de los 6 temores básicos se le colocó a la cabeza de la lista porque es el más difícil de dominar. Los seres humanos tienen por naturaleza tanta avaricia que ha sido necesario probar toda clase de leyes concebibles para protegerlos de sus semejantes. Se considera que las personas son menos que el polvo de la tierra y no pueden jactarse de tener una cuantiosa cuenta bancaria. Pero si tienen dinero, sin importar cómo lo hayan adquirido, son miembros de la realeza o peces gordos. Parecen estar por encima de la ley, rigen la política, dominan el mundo de los negocios y el mundo a su alrededor se inclina ante ellos al verlos pasar. Nada produce tanto sufrimiento y humillación a las personas como la pobreza. Solo aquellos que la han experimentado comprenden todo el significado de esta afirmación. El temor a la crítica. Nadie puede decir con precisión cómo llegó el hombre a experimentar originalmente este temor, pero lo cierto es que lo experimenta y de forma muy desarrollada. El temor a la crítica tiene muchas formas y la mayoría son bastante triviales. Los astutos fabricantes de ropa no han sido lentos para capitalizar ese temor básico, en el que toda la humanidad ha sido maldecida. Cada temporada cambian los estilos de numerosos artículos. ¿Quién establece los estilos? Desde luego no es la persona que compra la ropa, sino el fabricante. ¿Por qué cambian los estilos con tanta frecuencia? La respuesta es evidente: para vender más ropa. Hemos descrito la forma en que la gente se comporta bajo la influencia del temor a la crítica, cómo se aplica a las cosas pequeñas y mezquinas de la vida. Examinemos ahora el comportamiento humano cuando este temor afecta a las personas en relación con aspectos más importantes de las relaciones humanas. Consideremos, por ejemplo, a una persona que haya alcanzado la madurez mental, una persona de 35 a 40 años de edad. Si pudiéramos leer sus pensamientos,
encontraríamos una decidida incredulidad hacia muchas de las fábulas que enseñaban la mayoría de los teólogos y dogmáticos hace unas cuantas décadas. No obstante, raras veces encontraremos a una persona que tenga el valor de expresar abiertamente sus creencias en ese tema. La mayoría de las personas, si se les presiona lo suficiente, mentirán, en lugar de admitir que no creen en todas las historias relacionadas con la religión, sobre todo si su religión o secta es de las que son rígidamente dogmáticas y muestran intolerancia ante los cuestionamientos. ¿Por qué la persona promedio, incluso en una época de tantos conocimientos como la actual, no se atreve a aceptar que no cree en aquellos aspectos religiosos de los dogmas, que es casi seguro que sean fábulas o que parecen fábulas? La respuesta es, por el temor a la crítica. El temor a la crítica priva a las personas de su iniciativa, destruye su poder de imaginación, limita su individualidad, les quita la confianza en sí mismas y las daña de 100 formas diferentes. Los padres a menudo le causan un daño irreparable a sus hijos cuando los critican. La madre de uno de mis compañeros de infancia solía castigarlo casi a diario con una vara, completando la acción con la siguiente afirmación: terminarás en la cárcel antes de que cumplas los 20 años. A los 17 años, fue enviado a un reformatorio. La crítica es la clase de servicio que le sobra a todo mundo. Todos tenemos una buena reserva de crítica gratuita que recibimos habiéndola pedido o no. A menudo, los parientes más cercanos son los que más ofenden. Debería considerarse un crimen el que cualquier padre le cause a su hijo complejos de inferioridad por medio de la crítica innecesaria. Los jefes que comprenden la naturaleza humana obtienen lo mejor de sus empleados no mediante la crítica, sino por medio de sugerencias constructivas. Los padres pueden tener los mismos resultados con sus hijos. La crítica implanta en el corazón humano el temor o el resentimiento, pero no construye el amor ni el afecto. El temor a la enfermedad. Los orígenes de este temor están estrechamente relacionados con las causas del temor a la vejez y el temor a la muerte, porque conducen a la persona al borde de mundos terribles, de los que no se sabe nada, pero acerca de los cuales se le han contado historias inquietantes. Ante todo, tememos a la enfermedad debido a las terribles imágenes que se han implantado en la mente acerca de lo que puede suceder si llegara la muerte. También se teme a la enfermedad por la carga económica que puede representar. Un destacado médico calculó que el 75% de los pacientes que consultan a los médicos sufre de hipocondria, una enfermedad imaginaria. Se ha demostrado del modo más convincente posible que el temor a la enfermedad, aunque no exista la menor causa para ese temor, suele producir los síntomas físicos de la enfermedad que la persona teme. La mente humana es muy poderosa, construye o destruye. A través de una serie de experimentos llevados a cabo hace algunos años, se demostró que la gente puede enfermar a causa de sugestiones. Nosotros llevamos a cabo ese experimento haciendo que 3 personas conocidas visitaran a las víctimas y que le hicieran a cada una de ellas la siguiente pregunta: ¿qué te aflige? Pareces estar terriblemente enfermo. El primero en hacer la pregunta no solía provocar en la víctima más que una mueca de disgusto y un comentario casual: ah, nada, estoy muy bien. El segundo solía encontrarse con la siguiente respuesta: no lo sé con exactitud, pero sí me siento mal. El tercero, por lo general, recibía como respuesta una franca aceptación de que la víctima realmente se sentía mal. Existen evidencias abrumadoras de que la enfermedad suele comenzar como un pensamiento negativo. Tal impulso puede pasar de una mente a otra por sugestión o un individuo que puede crearla en su propia mente. A veces, los médicos aconsejan a sus pacientes un cambio de clima en beneficio de su salud, pero en realidad lo que necesitan es un cambio de actitud mental. La semilla del temor a la enfermedad reside en cada mente humana. La preocupación, el temor, el desánimo, la desilusión en el amor y el fracaso en los negocios permiten que esta semilla germine y crezca. Toda forma de pensamiento negativo puede causar alguna enfermedad. Las desilusiones en los negocios y en el amor se encuentran a la cabeza de la lista de las causas de temor a la enfermedad.
Por ejemplo, un hombre joven sufrió una devastadora desilusión amorosa que le envió al hospital. Estuvo luchando durante meses contra una depresión que lo debilitaba. Se llamó una psicoterapeuta. Esta ordenó que se cambiaran a las enfermeras, dejando al paciente a cargo de una joven encantadora que, con el acuerdo previo de la terapeuta, empezó a mimarlo y a llenarlo de afecto desde el primer día de su llegada al trabajo. Al cabo de 3 semanas, el paciente salió del hospital, todavía sufriendo, pero de una enfermedad nueva. Se había enamorado de nuevo. El remedio fue un paliativo, pero el paciente y la enfermera terminaron casándose más tarde. Ambos gozan de una buena salud en la actualidad. El temor a la pérdida del amor. Es evidente que surgió, en el lado masculino, de la naturaleza polígama primitiva que al parecer es inherente al macho, y a la tendencia que tiene el macho de robarle a la compañera a sus semejantes. También surge en el lado femenino, de los instintos maternales y de la necesidad de protección que tiene la mujer durante los periodos de embarazo y lactancia. Por consiguiente, tanto el hombre como la mujer tienen fundamentos biológicos y de conducta para temer la pérdida del amor o de la compañía de la pareja. Por tanto, los celos y otras formas similares de neurosis surgen del temor heredado de los seres humanos a la pérdida de seguridad que representa perder el amor y la compañía de otra persona. Ese temor es el más doloroso de los 6 temores básicos, causa más estragos en el cuerpo y en la mente que cualquiera de los otros temores básicos, y puede causar graves problemas mentales. Un cuidadoso análisis ha demostrado que por lo general, las mujeres son mucho más susceptibles al temor a la pérdida del amor que los hombres. Este hecho se explica con facilidad. A lo largo de los años, la experiencia les ha enseñado a las mujeres que los hombres, como grupo, son polígamos por naturaleza y que no se debe confiar en ellos. El temor a la vejez. En general, este temor surge de 2 fuentes. En primer lugar, del pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo término, siendo esta la fuente más común, los pensamientos que brotan de enseñanzas falsas y crueles del pasado que se han mezclado demasiado bien con fatalismo y otras ideas fantasmagóricas, diseñadas con gran astucia para esclavizar al hombre a través del temor. En el caso del temor básico de la vejez, el hombre tiene 2 razones muy lógicas para su temor. Una surge de la desconfianza hacia sus semejantes, que pueden arrebatarle todas sus posesiones mundanas, y la otra surge de las terribles imágenes del más allá que hay en su mente, debido a la herencia social que recibieron antes de contar con la posesión completa de sus poderes de razonamiento. La posibilidad de la enfermedad, que se incrementa a medida que la gente envejece, contribuye también a este temor tan común a la vejez. El erotismo también entra a formar parte del temor a la vejez, ya que a nadie le agrada la idea de ver disminuido su atractivo y actividad sexual. La causa más común del temor a la vejez se relaciona con la posibilidad a la pobreza. Produce un escalofrío en la mente de toda persona que afronta la posibilidad de tener que pasar los últimos años de su vida en la pobreza y preocupándose continuamente por satisfacer sus necesidades diarias y en especial las necesidades de la vejez. Otra causa que contribuye al temor a la vejez es la posibilidad de perder la libertad y la independencia, ya que la vejez puede traer consigo la pérdida de la libertad, tanto física como económica. El temor a la muerte. Para algunos, este es el más cruel de todos los temores básicos. La razón resulta evidente. En la mayoría de los casos, las terribles punzadas de dolor que se relacionan con el pensamiento de la muerte pueden achacarse directamente al fanatismo religioso. Durante miles de años, los seres humanos se han planteado las mismas preguntas que aún no han podido contestar. ¿De dónde y hacia dónde? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Durante los periodos más oscuros de la historia, los más astutos y los más fuertes no tardaron en ofrecer respuesta a estas preguntas, cobrando cierto precio. Analicemos ahora la fuente primordial del origen del miedo a la muerte. Ven a mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas y te daré el pasaje que te admitirá de inmediato en el cielo cuando mueras, grita un líder sectario. Si te quedas fuera de mi tienda, es posible que el diablo se apodere de ti y te queme por toda la eternidad. La eternidad. La eternidad es muy larga. El fuego es algo terrible. El pensamiento del castigo eterno mediante el fuego hace no solo que la gente le tema a la muerte, sino, a menudo,
que pierda la razón. Puede destruir el interés por la vida y hacer imposible la felicidad. Aunque quizás el líder religioso no sea capaz de proporcionar un salvoconducto hacia el cielo, y por el hecho de no ser capaz de hacerlo, tampoco puede obligar a las almas desafortunadas a descender al infierno. La posibilidad de esto último parece tan terrible que el simple pensamiento se apodera de la imaginación de una forma tan realista que paraliza la razón y establece el temor a la muerte. La verdad es que nadie sabe con certeza lo que son el cielo o el infierno o en qué sentido existen. El temor a la muerte no es ahora tan común como lo fue en la época en que no existían grandes universidades. Los hombres de ciencia han iluminado al mundo con la verdad, y esa verdad está liberando rápidamente a hombres y mujeres de este terrible temor a la muerte. Los jóvenes que asisten a las universidades que no se dejan impresionar tan fácilmente por el fatalismo.